El espacio público y los parques como infraestructura metropolitana multifuncional. Es arquitecto, paisajista urbano y emprendedor. Su firma homónima se especializa en la aplicación de técnicas convencionalmente asociadas a la arquitectura, el paisaje, ciencia, tecnología y negocios. Es académico en Harvard, UPenn, TU Berlín, UNAM, Ibero y desde 2008 en AEDES Network Campus Berlín. Iñaki es miembro del consejo del Office for Urbanization de Harvard, del Conduce en Ciudad de México y del Journal of Contemporary Urban Affairs. Su trabajo en proyectos públicos y privados ha sido ampliamente publicado y exhibido en América, Europa, África y Asia. Son algunos ejemplos los parques ecológicos Texcoco, 14,000 hectáreas, y Atlacomulco, 30 hectáreas, y el Museo del Niño Papalote en Monterrey. Señoras y señores, ladies and gentlemen, Iñaki Echeverría. Quiero empezar agradeciendo a todo el equipo de este primer Congreso de Parques Urbanos, su realización y el éxito de esto es increíble. La calidad del evento garantiza que habrá muchos más por venir y resulta un esfuerzo invaluable. Le agradezco mucho a Cristina de León toda su ayuda en los preparativos y muy especial a Luis Román por su invitación como ponente y por su visión al convocarnos a dialogar sobre un tema tan importante para nuestro país y para nuestro mundo. Ahí está. Nuestro mundo que hoy enfrenta algunos retos que parecen insondables, retos en los que los parques pueden y en mi opinión deben adquirir una dimensión trascendente como agentes de cambio y como mecanismos activos de soluciones en lo global y en lo local. En este contexto, entender a los parques urbanos como equipamiento resulta crítico para garantizar un funcionamiento deseable de las ciudades. Pero debemos ir más allá, pues resultan una oportunidad única para infiltrar nuevas formas de infraestructura socializada y de infraestructura suave en los tejidos urbanos alrededor del mundo. Quiero aclarar que esta visión del espacio público y los parques como infraestructura metropolitana multifuncional no se refiere en realidad a las grandes metrópolis, sino a la condición dual de ciudad y de su periferia, que generalmente es poco urbana, incorpora suburbios e incluso áreas rurales. Así pues, esta idea aplica tanto a las grandes ciudades como a las de tamaño medio y a las pequeñas. Estas últimas son, de hecho, las que más pueden beneficiarse por un cambio de paradigmas en la concepción de los parques y el espacio público en general. Y al ser las de mayor crecimiento en nuestro país, son las que mayor impacto podrían conseguir. Propongo entender al paisaje como infraestructura y no como equipamiento, como un mecanismo capaz de realizar múltiples funciones, además de, obviamente, coadyuvar al buen funcionamiento de los sistemas sociales y naturales. Esto se ha explorado a lo largo de la historia, en Holanda, en la India o inclusive en México, Tenochtitlan. Sin embargo, resulta un acercamiento nuevo, entre comillas, en nuestro contexto actual y sobre el cual vale la pena insistir. Visualizar el espacio público como infraestructura multifuncional cambia el enfoque de lo que lo considera un lujo o un gasto y lo transforma en inversión. Para entender mejor esto resulta de utilidad ilustrar algunos de estos retos que enfrentamos como humanidad y en cuya solución los parques pueden jugar un rol trascendente. Sí. Vamos a ver si esto funciona. ¿Se escucha? Sí, se escucha, perfecto. Bien. Se estima que para el año 2050 la población mundial va a alcanzar los 9,000 millones de personas y habrá más de 30 ciudades con más de 20 millones de personas cada una. Hacia ese año, el 90% de los habitantes van a vivir en ciudades, que es un término que parece que ya no es capaz de describir este fenómeno. Hoy mismo ya en China existe una región metropolitana que conjuga 3 ciudades en la cual habitan más de 120 millones de habitantes. Entonces, el futuro de las ciudades, de la mayoría de estas nuevas ciudades de las que hablaba también Guillermo, no son necesariamente el futuro de París, que puede ser imaginado de esta forma, o el de Londres, o inclusive el de algunas visiones de lo que pueden ser las ciudades en el futuro próximo, que rayan en la ciencia ficción. No se deja. Ahí está. Sino
probablemente van a ser más parecidas a Mumbai. Está como fallando esto. O la Ciudad de México. En este escenario de crecimiento extremo, en el mundo enfrentamos retos diversos e inmensos, entre otros, y ya se han mencionado muchos en la charla anterior, obesidad epidémica, cambio climático y clima extremo, contaminación por nitrógeno, agotamiento de acuíferos y comunidades rurales en decadencia. Imágenes dramáticas en todo el mundo son cada vez más comunes y cada vez tendemos a acostumbrarnos a ellas, cosa que no debería suceder jamás. Pero no vengo a hablar tanto de lo que no funciona bien solamente, sino más bien hablar de ello para entenderlo como potencial de renovación. Nosotros en la oficina entendemos todas estas carencias como una oportunidad. Nuestras fallas y omisiones son grandes oportunidades donde podemos mejorar. Si no hubiese nada que corregir, tendríamos grandes problemas. Pero afortunadamente hay muchas cosas que podemos hacer mejor. Es decir, todas estas fallas, todas estas carencias son áreas de oportunidad y ahora voy a enunciarles algunas que en particular tienen interés dentro del trabajo que nosotros hacemos en la oficina. Uno es movilidad equitativa y sustentable. En el mundo hay alrededor de 65 millones de kilómetros de caminos pavimentados. Esto representaría, grosso modo, unos 70 trillones de dólares de inversión. Sin embargo, nuestras ciudades siguen sintiéndose en muchos casos como esto. Y aunque ha habido avances y empezamos a entender que hay soluciones que son mucho más eficaces que otras, y se están incorporando alrededor del mundo, inclusive en nuestro país, como el caso del Metrobús en la Ciudad de México, creo que tenemos que empezar a radicalizar las posturas y empezar a aventurarnos a pensar de forma más dramática en lo que pueden sugerir estos cambios. No tanto como un sistema de lujo, sino como una alternativa a la movilidad como la entendemos hoy día. Es decir, se mencionaba que los animales corren, nadan o caminan, vuelan, nadan o caminan. Hasta hace poco era ciencia ficción pensar que estos serían alternativas de movilidad mecanizada, pero cada vez se ve como algo más asequible y como posible para un futuro próximo. Esta imagen me la encontré hace muchos años, me hizo pensar que no hay ningún animal con ruedas y que si la evolución en tantos millones de años de probar ideas no ha llegado a esa conclusión, pues a lo mejor no es necesariamente tan buena idea. Entonces tenemos que ser, creo en este momento de la historia, capaces de replantearnos o de cuestionarnos inclusive las relaciones más básicas que tenemos asumida con los temas como la rueda y la movilidad. Otra área de oportunidad es la destrucción de territorio, la falta de regulación y la planeación rural. En el sureste de México se requiere cerca de 1 hectárea para criar una cabeza de ganado. Entonces, cuando ustedes hablen con un ganadero en el sur de México y les diga que tiene 40,000 cabezas de ganado, pues básicamente lo que está diciendo es que domó, porque es la palabra que muchas veces usaba, 40,000 hectáreas de selva para poder criarlos. A este ritmo, en todo el mundo, digamos, si el uso de suelo destinado a la producción de comida es aproximadamente esto, para el 2050 prácticamente desaparecen todas las selvas y todos las grandes áreas verdes del planeta. Ya hoy día algunas imágenes dramáticas de esto existen. Estas imágenes las usaron bueno, estas no son exactamente esas, pero este mar de plástico que se llama, que existe en Almería, en España, es un desarrollo de invernaderos rural que se usó inclusive en la película Blade Runner como visualización de un futuro dramáticamente decadente, pero en realidad es algo que sucede ya hoy día por falta de planeación. Hablando de estas áreas de oportunidad, otra oportunidad es el tema de la escasez del agua, el agotamiento de los acuíferos. En el planeta azul, el agua dulce es increíblemente escasa. El 70% de la superficie es agua, pero 97% de esta superficie es salada, el 2% es agua dulce, pero es inaccesible, y solo un 1% es agua dulce disponible. En grandes áreas del mundo, particularmente en nuestro país, la escasez es dramática ya hoy día. La agricultura
es la principal causa de este agotamiento o de este desperdicio de este recurso. El 70% del agua fresca que utilizamos se utiliza para producir alimento. Se desperdicia en riego, sistemas ineficientes de aplicación y en el uso de especies demasiado sedientas para la región donde se cultivan. Países como Australia, Estados Unidos, India, China, España están ya prácticamente al límite de su capacidad productiva. Esto va ligado, o la agricultura va ligada a la contaminación por nitrógeno. Se quedó cansada. La agricultura también provoca una importante contaminación del agua dulce. El uso de fertilizantes y pesticidas y todo esto afecta por igual a humanos y a otras especies vivas. Además, igual que con la rueda, tuvimos esta gran idea de reinventar todo un proceso natural que existe. Digamos, los humanos tenemos un sistema muy inteligente en donde comemos el alimento, extraemos los nutrimentos que se necesitan y después tenemos una bomba de prácticamente 8 metros de largo que se encarga de sacar todo el líquido de los productos que consumimos para convertirlo en materia seca, inerte, que combinada además con el suelo lo convierte en un medio fértil. Decidimos reinventar este proceso natural de manejo de desechos y lo que logramos fue que una vez que pasa todo este proceso de 8 metros de secación, no se nos ocurrió mejor cosa que tirarlo en agua limpia. Para los que no saben cuál es la contaminación por nitrógeno o eutrogenización es un proceso en el cual se exacerba el crecimiento de algas y de plantas en los cuerpos de agua hasta que éstas terminan por consumir todo el oxígeno del mismo cuerpo de agua y matan obviamente a todas las demás especies y terminan por matar al cuerpo de agua. Es realmente dramático y es algo que está sucediendo en todo el mundo, particularmente en nuestro país. Hablando también del tema de la agricultura, está el de la seguridad alimentaria. La población mundial va a crecer o incrementará en un 50% hacia el 2050. Vamos a pasar de 6.000 millones que somos ahorita a 9.000. Esto no es una tendencia reversible, es ya un hecho, o sea, ya ahorita tenemos que lidiar con ello. Después de eso, hacia el 2100, tenderá a estabilizarse, como ya lo platicaba Guillermo, e inclusive declinar, pero por el momento es un enorme reto que el de la seguridad alimentaria. Este incremento de población demandará un incremento enorme en la producción de comida que bajo estándares actuales de producción pues representa un incremento de 70%. Ahora, como ya veíamos, el agua es insuficiente y además si escuchamos a Molly Jan, que era la asesora del presidente Obama en cuanto a seguridad alimentaria, la cantidad de energía que se requeriría para desalinizar agua de océanos para cultivar la cantidad de comida que implican 70%, un incremento de 70% con las tecnologías actuales de producción y distribución de comida, no es posible generarla ni siquiera cultivando el 100% de la radiación solar que recibe el planeta. La tecnología que se requeriría como para hacerlo a través de otros medios, por nanotecnología y que fuera por medios físicos y no químicos, no es todavía algo en lo que podamos basarnos como un apoyo, porque son apenas aplicaciones que rayan en lo experimental y su aplicación práctica está todavía muy lejana. Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer es a pensar diferente y empezar a hacer las cosas distintas a como las hacemos actualmente. Por ejemplo, empezar a atacar el desperdicio, ¿no? y empezar a mercadear diferente lo que es la comida y entender que no podemos seguir en esta línea de desperdicio de comida. Y la otra es empezar a explorar formas más eficientes de producción, como por ejemplo esta granja en Japón o aerofarms en Nueva York, que tienen estos sistemas de cultivo de agricultura intensiva vertical, que son capaces de producir hasta 100 veces o en algunos cultivos hasta 1000 veces hortalizas, usando el 95% menos de agua, sin usar suelo y además sin usar fertilizantes, ni químicos, ni pesticidas.
bueno, quiero decir químicos, naturales sí. Pero bueno, todas estas fallas no es para presentar nada más un escenario del fin del mundo. Lo que quiero transmitir es que hay muchísimas fallas y esto quiere decir que hay muchísimo potencial de mejoramiento. O sea, todas estas cosas se tienen que hacer mejor, se tienen que encontrar una mejor manera de poder convivir con el mundo. En particular, nuestras fallas son grandes oportunidades para las ciudades de tamaño medio y en particular en nuestro país, porque son las de mayor crecimiento y es donde las acciones que se lleven a cabo tendrán los resultados más notables. Es decir, existe una oportunidad en este momento de cambiar la forma como hacemos las cosas y al cambiarlas es como vamos a tener la posibilidad de generar un mucho mejor futuro. Nosotros, ¿cómo hemos abordado esto? Bueno, les voy a enseñar 4 proyectos solamente. El primero es un taller que hicimos desde la trinchera de la investigación, el desarrollo y la academia. Fuimos invitados a Heidelberg en 2014 por IVA, que es este organismo, esta herramienta que tiene el gobierno federal alemán para promover el desarrollo estratégico en su territorio. Heidelberg es una ciudad de tamaño pequeño, medio, pero tiene la segunda universidad más antigua de Europa, con lo cual tiene una población altamente educada, diversa y sumamente interesante. Sin embargo, en cuanto a tema urbano, tienen fuertes carencias y la ciudad está muy desconectada y nos invitaron a participar en un taller de urbanismo basado en conocimiento, para tratar de integrar una zona de la ciudad, que es la zona donde estaba la antigua estación de tren, con el resto de la ciudad. Con un grupo de alumnos mexicanos lo que hicimos fue proponer un distrito de estudiantes, un nuevo distrito de estudiantes, que se conectaba a la ciudad mediante un puente parque. Esto fue un taller muy rápido, 3 días o 2 días, no recuerdo bien, pero lo que logramos conceptualizar fue la idea de que el parque tenía que ser más que un parque y el puente tenía que ser más que un puente. Es decir, ya no nos podemos dar el lujo de que las cosas sean solo una cosa. Entonces, la idea de integrar todo este distrito que quedaba desconexo de toda la ciudad con una especie de puente ampliado, convertido en un espacio público y espacio verde, fue algo que propusimos y tuvo tal recepción y generó tal que fuimos la portada, digamos, o el emblema en el periódico local sobre el taller, sobre los resultados del taller. Y además les llamó mucho la atención que un mexicano o un grupo de mexicanos estuvieran trabajando en el norte de Alemania, porque todos estos, casi todos los demás participantes eran del norte de Europa. Y a nivel de práctica profesional, estamos tratando de que nuestros proyectos tengan siempre este elemento de multifuncionalidad o cuando menos polifuncionalidad, en donde los parques en los que estamos trabajando tratan de ser más o buscan lograr algo más. Esto fue algo que es algo que empezamos hace ya unos 10 años a hacer, que hoy día ya lo hacemos en casi todos. Este parque, se lo voy a enseñar apenas en dibujos, es un parque en el que estamos trabajando actualmente para mostrarles un trabajo, algo que estamos haciendo, algo que ya hicimos y algo que ya está hecho. Lo estamos haciendo en la periferia de Tijuana. Tijuana es una de las ciudades de mayor crecimiento del país, me atrevería a decir, de las menos planeadas. Es una ciudad en la que mucha gente llega pensando en irse, entonces están eternamente de paso, ¿no? O sea, te encuentras a gente que llegó ahí, se quiere y está pensando en irse, pero ya lleva 30 años ahí. Entonces, quizá es por esta condición de transitoriedad psicológica el que no se preocuparon de esta infraestructura tan esencial que debía de haberse desarrollado a lo largo del crecimiento de toda la ciudad. Entonces, ya hoy día el CDT, que por cierto tiene un stand acá, que es el Consejo de Desarrollo de Tijuana, tiene años tratando o promoviendo proyectos estratégicos dentro de la ciudad y nos invitaron a trabajar con ellos una estrategia de paisaje, una estrategia de infiltración de espacio verde, y este es un primer proyecto piloto
en donde contamos con un cuerpo de agua que vamos a exacerbar y vamos a convertirlo en un pequeño lago, pero además vamos a incorporar un parque de producción de energía solar como parte del equipamiento del parque. De esa forma tenemos un doble beneficio. Por un lado, le generará un ingreso al parque para su mantenimiento o para su manutención, y generamos un espacio de sombra para toda la zona deportiva. Y promovemos la idea del parque o del espacio público no solamente como un sitio de consumo, y me refiero a consumo no solo monetario o económico, sino de consumo de cultura, sino como un sitio de producción de cultura, de producción de energía, de manejo más responsable. El tercer proyecto que les voy a enseñar es este Parque Texcoco. Es un proyecto que hicimos en realidad empezamos la investigación en 2008, o sea, hace ya 10 años. Se convirtió en un proyecto formal hacia el 2010 con la presidencia de la República. El Parque Texcoco se llama así porque así se llamaba la partida presupuestal. En realidad es un territorio inmenso de 14,000 hectáreas en el área metropolitana de la Ciudad de México. Es una reserva territorial que tenía la Conagua, que es donde actualmente se construye el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que está tan polémico en las elecciones actuales. Esto fue un proyecto que proponía otra visión, buscaba generar un espacio público, que en realidad son muchos espacios públicos, pero sobre todo disfrazaba una infraestructura de manejo de agua de tormentas, una pieza de ingeniería hidrológica, como espacio público y como espacio sociable. De haberse construido o de haberse decretado como zona de protección, este territorio se hubiera convertido en el parque urbano más grande del mundo. Aquí tienen una escala comparada con Hyde Park, Central Park, inclusive Chapultepec, allá al fondo, Casa de Campo en Madrid, en fin. Y lo que hicimos fue desarrollar los proyectos o los anteproyectos de cómo organizar un territorio de este tamaño. En este proyecto nosotros funcionamos como el eje o el nodo que incorporó a casi 150 especialistas de muy diferentes disciplinas, y lo que buscamos o lo que buscaba yo en este proyecto no era regresar a la ciudad de Tenochtitlán, o sea, no era una visión nostálgica por lo que fue o por lo que fuimos o por lo que pudo ser, sino una visión muy pragmática de lo que necesitamos ser. Entonces sí nos inspiramos en imágenes del pasado como para entender que puede haber una mejor relación de la ciudad con su territorio y su geografía, pero entendiendo que no podemos ir atrás o no podemos dar marcha atrás en la historia. Entonces era construir a partir de lo que somos hoy un futuro nuevo, deseable. Obviamente este parque no es un diseño estático, o sea, de haberse logrado hacer, lo que implicaba era el detonar un proceso de salud, me atrevería a decir de salud geológica o geográfica, en donde poco a poco podíamos empezar a virar una nave que ha caminado durante 500 años en una sola dirección y empezar a navegar en el sentido contrario. La idea no era recuperar este lago perdido, que en realidad no era un lago, es un gran mar salino. Mucha gente no sabe que cuando se habla del lago de Texcoco se trata de un cuerpo de agua salado, más salado que el Mar Muerto. Entonces, que en realidad no era un cuerpo de agua, sino eran varios, y solamente en temporada de lluvias, con crecidas, se generaban cuerpos de agua muy someros que unificaban esto como si fuera un solo cuerpo de agua, y por eso se construyó el albarradón para evitar que se mezclara el agua de sal con el agua dulce al sur del valle. Hacia el año 2050, existirán en el mundo alrededor de 30 ciudades con más de 10 millones de habitantes cada una. México, en este contexto, jugará un papel clave en la escena mundial, ya que será una de las naciones más capaces de aportar su gran experiencia en el manejo de la megaciudad.
Este nuevo paradigma demanda un verdadero cambio de dirección en nuestra relación con el planeta y hoy se presenta una gran oportunidad para reinventar el futuro. En el antiguo vaso del lago de Texcoco suman más de 145 millones de metros cuadrados, que hoy puede considerarse un recurso urbano no renovable. Este espacio en el borde de la zona metropolitana de la capital del país puede ser reclamado como una nueva ecología que incorpore naturaleza, cultura e infraestructura. El nuevo Parque Ecológico Lago de Texcoco. Este proyecto tendrá la capacidad de revitalizar las redes sociales, culturales y educativas de un área urbana con fuertes carencias. Así también, será un acto de justicia histórica que dotará de espacios públicos de calidad a la región social y económicamente más deprimida de la zona metropolitana del Valle de México. Otra de sus virtudes será influir positivamente en la salud y en el psique colectivo de nuestro país. El objetivo es reclamar el sitio como la pieza de infraestructura verde más importante del valle. Esta infraestructura será capaz de reconciliar a la ciudad con su geografía, incorporar los ciclos hidrológicos, eliminar peligro de inundaciones para la población humana y coadyuvar al restablecimiento de la biota nativa. Las grandes áreas del parque servirán para albergar actividades inusuales en la ciudad, extensos campos deportivos, lagos y canales para canotaje y deportes de vela, ciclismo de montaña, excursiones y observación de flora y fauna. Este parque operará a escala local como elemento clave para el funcionamiento de los sistemas sociales y será también una nueva opción de integración para todas las familias mexicanas. El diseño del parque, sus áreas deportivas, paseos, su arquitectura, museos, su movilidad y accesibilidad serán ejemplos de clase mundial de diseño sustentable, equitativo y responsable. Un modelo incluyente y viable para el futuro, donde naturaleza y cultura convivirán en armonía. El Parque Ecológico Lago de Texcoco se convertirá en el símbolo del potencial de renovación de nuestra sociedad, un ejemplo de cómo retribuir a la naturaleza y a las familias mexicanas la fe en el futuro, un ícono de un nuevo México. Bueno, por último les voy a enseñar un proyecto de un parque que sí se construyó, está terminado, o casi terminado. Es un 80% de avance, es un proyecto que hicimos hace unos 3 años, y desgraciadamente está en un impasse político, creo yo, no estoy completamente seguro, pero no lo han abierto al público, lo cual es una tristeza. Entonces, si hay gente del Estado de México, del gobierno del Estado de México, pues yo lanzo la invitación a que por favor vean qué está pasando con esto y lo saquen de la congeladora para terminarlo, porque prácticamente está listo y lo único que está pasando es que las plantas que se habían sembrado están muriendo y las cosas que están ahí se están haciendo viejas sin que se usen. Pero bueno, es el Polideportivo Ecológico Tlajomulco, es un parque de unas 20 hectáreas que nos encargaron en el municipio de Tlajomulco, está en el noroeste de la Ciudad de México, en unos terrenos que se encuentran en el periférico de la ciudad, entre 2 cerros, la ciudad y la presa Tic-Tic y el río Lerma. El encargo era hacer simplemente un polideportivo. Nosotros propusimos y convencimos a las autoridades que este proyecto podía ser más, que podían visionarse, además del polideportivo y con toda la infraestructura que necesitaban de deportes, podía también ser un parque ecológico y más allá podía ser inclusive
está. Podía ser una planta de tratamiento de aguas negras que tratara con sistemas pasivos, con fitorremediación, el agua del municipio para poderla regresar a los cuerpos de agua que tienen allí, el río o a la presa, o inclusive para utilizarla en el mantenimiento del mismo parque. En este proyecto me voy a meter un poquito más en el proceso. Nosotros estudiamos diferentes cosas, la estructura urbana. No me voy a detener mucho porque creo que desde allá atrás no van a poder ver casi nada. Los usos de suelo que existen en la zona, la infraestructura existente en la zona, donde, por ejemplo, en estos primeros análisis no nos dimos cuenta que había un dren que atravesaba todo el parque, lo cual modificó el diseño, obviamente, durante la construcción. Clima, hidrografía, topografía del terreno, flora y suelo de la zona y el potencial de las vistas que existían desde el terreno. Todo esto nos genera una especie de síntesis de análisis del terreno, donde entendemos las potencialidades y digamos, la vocación del terreno en sí mismo como para convertirse en alguna cosa. Y eso lo cruzamos con otros sistemas como movilidad y vinculación urbana, el aprovechamiento hídrico, para generar una estrategia muy vaga de paisaje, de organización de paisaje y programa. Sobre el programa lo analizamos en términos no solamente de los requerimientos actuales, sino de la tendencia de crecimiento poblacional no solamente de Atlacomulco, sino de todos los pueblos alrededor, porque son zonas que operan como una especie de región metropolitana muy laxa. Y hicimos la proyección a 20 años de la población de esta zona para entender qué infraestructura necesitaban instalar. Entonces, en el parque o se construyó esa infraestructura o se dejó el espacio previsto para que esa infraestructura pueda ir construyéndose en el tiempo y sea escalable el proyecto. Estos no van a poder leer, creo que no se leen por los puntitos de los LEDs, pero bueno, son una serie de diagramas del programa que vinculan el uso, la frecuencia de uso con la ubicación geográfica para generar una estrategia de conectividad de cada uso del parque para organizar el programa dentro del territorio físico del parque. Finalmente, lo que propusimos es algo como esto, es unos cuerpos de agua centrales que organizan a toda la periferia a lo que son servicios de comida, deportes, etcétera, la planta de tratamiento y un foro y una serie de programas accesorios que son comunes a cualquier parque. Entonces, dentro del sistema de la parte natural o ambiental están los humedales, los lagos, las áreas verdes. Dentro del sistema de movilidad tenemos andadores peatonales, trotavías, ciclovías. Coincido con lo que decía Gil, que son de las cosas que más dan por menos. Una serie de fuentes o de juegos de agua estratégicamente colocados a lo largo del parque. Juegos infantiles, áreas deportivas, edificios de servicios y administrativos, plazas y la planta de tratamiento, que es una planta muy pequeña porque en realidad el tratamiento se hace en los humedales. La imagen del parque no solamente surge finalmente de esta idea como muy técnica y muy de ingeniería de cómo organizar todos estos sistemas, queríamos darle un sentido poético a la experiencia de visitar el parque y decidimos explorar algo que yo creo que cualquiera que viva en Latinoamérica o en las mismas latitudes va a entender, que es tomar prestado un concepto o el concepto del sakura japonés o la floración de los cerezos, pero llevado a nuestra geografía. Y propusimos una serie de paseos de jacarandas como para poderle dar un tema al parque y que cada primavera existiera, ¿no?, esta idea de ir a visitar el parque para ver la floración de las jacarandas. Y eso es más o menos la imagen objetivo de lo que queríamos lograr
en los periodos de floración. Finalmente el parque ya se construyó. Hay, como muchas veces sucede en la obra pública, hay muchos cambios y muchas cosas que van fuera de nuestro control, entre otros el tema de las jacarandas. Pero bueno, finalmente la esencia del proyecto ahí está casi listo, a pesar de todos los cambios. Falta la planta de tratamiento, falta reponer algunas de las especies que ya se murieron de las que habían sembrado, pero el parque está prácticamente listo para ser utilizado y continúa cerrado. Entonces, les puedo mostrar estas fotos que tenemos de dron, pero desgraciadamente la parte más importante de un parque, que es la gente, no se las puedo enseñar, porque todavía no se puede utilizar. Finalmente, les voy a presentar un pequeño video y con eso les agradezco y me despido.